Hoy día vamos a tratar el tema de la audiencia de tutela y en la segunda parte, en la segunda hora, vamos a tratar la audiencia de constitución en actor civil, ¿no? Que son dos audiencias muy importantes. Quizás esta primera parte, donde está la audiencia de tutela, donde vamos a tocar la audiencia de tutela, sea la más importante porque es una figura, una institución nueva en el Código Procesal Penal. Antes no existía eso en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Esta es una muy buena figura que permite rescatar los derechos y las libertades del imputado. Entonces, daremos algunas nociones previas antes de entrar a definir lo que es la tutela de derechos. Nosotros sabemos que tenemos un sistema penal acusatorio garantista. ¿Pero por qué es garantista? Porque garantiza justamente las libertades y los derechos del imputado. O sea, lo toma al imputado como verdaderamente es una persona y no como una cosa. Porque si lo tomara como una cosa, no se le respetaría ningún derecho. Claro. Y entonces podrían cometerse determinadas arbitrariedades en contra de su persona. ¿Pero qué dice la norma? La norma señala que el fiscal es el director de la investigación. O sea, el fiscal es el que va a llevar a cabo todas las diligencias para posteriormente que el juez sentencie si hay elementos de convicción de que ha cometido delito y si hay una vinculación del imputado con ese delito. Entonces, como este sistema penal hace una disgregación de atribuciones, hace una disgregación de roles, ya no va a ser el juez el que instruye, sino el juez que sentencia, un juez de garantías, ¿no? Un juez de investigación preparatoria y un fiscal que investiga. Entonces, en base a eso, si el fiscal es aquel que tiene la dirección de la investigación, con esta figura al juez se le da la facultad de ser un ente fiscalizador de la legalidad de todas las actuaciones que lleve el fiscal en la etapa de la investigación. Entonces, sería bueno tener en cuenta lo siguiente: el nuevo sistema procesal penal reparte roles a los sujetos procesales dentro de la etapa de la investigación. Entonces, el fiscal, ¿qué hace? El fiscal es el director de la investigación. Y el juez vendría a ser el ente que fiscaliza la legalidad ¿de qué? La legalidad de las actuaciones que realice el fiscal, en la etapa de la investigación. ¿Correcto? Estos son roles en la investigación. O sea, cada uno tiene un rol específico, ¿no? Ya. Dicho esto, entonces, recién podemos dar la definición de lo que es la audiencia de tutela. La audiencia de tutela constituye una vía jurisdiccional por la cual una persona imputada
en la comisión de un delito, puede acudir cuando considere que en la investigación preliminar o investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a las disposiciones o no se han respetado sus derechos. Ojo, que ahí estamos hablando de dos etapas que más adelante la vamos a desarrollar, ¿eh? Constituye una vía jurisdiccional por la cual una persona imputada en la comisión de delito puede acudir cuando considere que en la investigación preliminar, que serían diligencias preliminares, o la investigación preparatoria. O sea, en dos momentos, tanto en la investigación, en las diligencias preliminares como en la investigación preparatoria, son dos momentos, ¿eh? Considere que no se han cumplido sus disposiciones o no se han respetado sus derechos. ¿Y ante quién acude? Ante el órgano jurisdiccional. Por eso que el órgano jurisdiccional es el que va a fiscalizar la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía. Porque el fiscal es el que instruye, el fiscal es el que dirige la investigación. ¿Correcto? Entonces, el concepto es claro. Yo soy una persona que estoy siendo investigada por un delito de hurto, por ejemplo, y aparentemente no se me ha respetado un derecho, que puede ser presunción de inocencia, debido proceso, ¿no? Que no se me haya comunicado, por ejemplo, los hechos por los cuales se me está incriminando, o que cuando me detengan la policía no me dé mi cédula de notificación, ¿no? O que, por ejemplo, no me permitan hacer una llamada a mi abogado, o por ejemplo, que me fuercen a declarar, porque yo tengo el derecho de quedarme callado, pero ellos me pegan, me golpean para que yo declare conforme a ellos quieren. Entonces, no se están respetando los derechos de un investigado, de un imputado. Entonces, por eso es que yo tengo esta figura nueva en el Código Procesal Penal para recurrir al juez. Si dice, señor juez, me pasa esto, porque ¿a quién acudo? Al juez. ¿Correcto? Entonces, el sujeto legitimado para interponerla, ¿quién es? Es el imputado. Porque el artículo 71.4 del nuevo Código Procesal Penal así lo señala expresamente, que es el imputado. Sin embargo, debemos señalar que la moderna doctrina sostiene que la víctima también juega un papel preponderante en la investigación, ¿no? Preponderante en la medida de que coadyuva al fiscal al esclarecimiento de los hechos, y por eso se le debe brindar tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? En el sentido de que tiene que tener acceso a la información y también tiene que tener derecho a su intervención en los actos procesales. Entonces, bajo ese contexto, si hacemos una interpretación sistemática y armónica de la norma, podemos decir que también el actor civil y la parte agravada podrían solicitar la tutela de derechos, si es que ven que un derecho fundamentales en la investigación, un derecho fundamental de ellos, ha sido vulnerado. Eso es lo que señalan algunos doctrinarios. Sin embargo, ya hay un plenario que lo vamos a analizar más adelante y que señala que no pueden interponer, o sea, el plenario establece parámetros para esta figura, y el plenario de la Corte Suprema señala de que el único que está legitimado es el imputado y no la víctima, ni el fiscal, ni tampoco el actor civil, ¿no? El órgano competente es el juez. O sea, la tutela de derechos se plantea ante el juez de investigación preparatoria, o juez de garantía, como muchos lo llaman, quien deberá realizar el control judicial y de garantía. ¿Correcto? O sea, ¿ante quién se plantea? Ante el juez. Claro, porque si yo lo planteo ante el fiscal no puede ser juez y parte, pues, porque justamente el fiscal, como vuelvo a incidir, es el que dirige la investigación, y en esa investigación que él está dirigiendo se está cometiendo algunas arbitrariedades en contra de mis derechos fundamentales. Entonces yo no le voy a pedir a él que me dé tutela, tengo que acudir al juez, a un ente diferente a él, a un órgano judicial diferente, porque no puede ser juez y parte. ¿En qué momento se puede ejercer la solicitud, el derecho de tutela? Se puede efectivizar en las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria propiamente dicha.
Como dijimos hace un momento, hay dos momentos para solicitar la tutela, ¿no? Momentos para solicitar tutela. Una es, dijimos, diligencias preliminares y otra es investigación preparatoria. O sea que, si la norma señala expresamente que es en estos dos escenarios, ¿en qué otras etapas de la investigación o qué otras etapas del proceso no procede solicitar la tutela de derechos? No procede entonces en la etapa intermedia ni tampoco en la etapa de juzgamiento. ¿Correcto? Solamente en estas dos etapas. En estas dos etapas. No procede en estas etapas, intermedia y juzgamiento. Claro, el Código Procesal Penal tiene tres etapas: de investigación, de intermedia y juzgamiento. Entonces, no procede. Si hay una pregunta de examen, ¿en qué etapas no procede la solicitud de tutela de derechos? En la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. ¿Correcto? Ya. La audiencia de tutela, ¿en qué casos procede? Acá es momentos, o sea, ¿en qué momentos va a proceder? Pero vamos a ver en qué casos específicamente procede. Cuando no se ha cumplido con la disposición del artículo 71, inciso 1, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal. Es que vamos a leer los artículos pertinentes para que tengamos una mejor noción. Cuando no se ha dado cumplimiento a la disposición del artículo 71, ¿pero qué? Inciso 1 y 2. Al inciso 1, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos de la Constitución y las leyes que le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Por ejemplo, como le digo, que no te detengan y la policía no te informe de los hechos que se te incriminan, o que no te permitan que tú estés con un abogado defensor a tu lado al momento de tomarte la declaración, o que la policía te tome una manifestación sin el fiscal, ¿no? O sea, se viola el derecho de defensa si tú no estás con tu abogado, ¿no? O que te tengan incomunicado sin una resolución que justifique la incomunicación. Entonces, en esos casos procede la tutela de derechos. Y el segundo, o sea, artículo primero, el artículo segundo, el artículo 71 dice: los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho, y ahí señala una serie de argumentos, ¿no? Que los cargos que se le formulan, cuáles son los motivos de su detención, designar a la persona que va a ser su abogado, ¿no? Si no, ponerle un nuevo oficio, ¿no? No usar elementos intimidatorios y todo, y una serie más de situaciones que atentan con los derechos fundamentales del imputado. El segundo término es cuando los derechos del imputado no son respetados. Claro, lógicamente, por ejemplo, yo solicito hacer mi llamada para poder comunicarme con una persona para que venga, o contacte con un abogado, y la policía no me deja, ¿no? ¿Por qué? No.
O, por ejemplo, el imputado está, ¿cómo se llama?, preso, está detenido y tiene una urgencia del baño y no quiere que vaya al baño. O sea, es un trato totalmente que violenta los derechos del imputado como persona humana, ¿no? Otro es cuando el imputado es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas. Cuando hablamos de medidas limitativas puede ser, por ejemplo, el embargo, la incautación, la violación del secreto de las comunicaciones, ¿no? O sea que, por ejemplo, se le ha incautado bienes que son de un tercero, que no son de él, ¿no? O que han interceptado o que han levantado sus secretos de comunicaciones sin un mandato judicial, ¿no? Entonces ahí también opera la tutela de derechos. Requerimientos ilegales. Cuando tú también, por ejemplo, tiene que ver con el párrafo anterior, cuando tú ordenas realizas una incautación, por ejemplo, de unos bienes que no son del imputado. Tú puedes pedir la tutela de derechos porque en realidad no tiene nada que ver, ¿no? O se demuestra que son del tercero y no del imputado. Sin embargo, todos los incautos no se lo quieres devolver. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de la petición? O sea, la tutela de derecho tiene como objeto 3 cosas, pero no son las 3 cosas en forma concurrente, sino pueden ser cualquiera de las 3. Puede ser subsanar la omisión, que sería una tutela reparadora, dictar medidas de corrección, tutela correctiva, o dictar medidas de protección, ¿no? Que sería una tutela protectora. Pero ojo, hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esto, ¿eh? La tutela de derechos no tiene por objeto buscar la nulidad, por ejemplo, de un acto de investigación. O dejar sin efecto un elemento de convicción. Que dio inicio a la investigación. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado cuando planteen una tutela de derechos, porque lo que se persigue es eso, ¿no? Por ejemplo, subsanar una misión, que no le hayan leído sus derechos o que no le hayan notificado el mandato de detención, simplemente que lo hayan aprendido. Tutela reparadora, dictar medidas de corrección. Por ejemplo, cuando de corrección, por ejemplo, cuando hay una libertad, hay un exceso de detención y tú pides que, por favor, o sea, tú pides que por ejemplo, un exceso de plazo razonable. Debe haber un plazo razonable para la detención y se excede, entonces tú puedes medir una medida de corrección, ¿no? Entonces, lo que no pueden hacer es, bajo la tutela de derechos, pedir la nulidad de un acto de investigación, ni tampoco dejar sin efecto un elemento de convicción que dio inicio a la investigación. ¿Correcto?
¿Cuál es el procedimiento de la audiencia de tutela? ¿Cómo procede la tutela? ¿Cómo se da inicio? ¿Cómo se tramita? Aquí vamos. Se solicita la tutela. O sea, un imputado ve que se ha vulnerado un derecho, entonces presenta su solicitud ante el juez de investigación preparatoria o juez de garantías, ¿no? El juez acepta su solicitud, fija una fecha y hora para la audiencia o puede rechazarla liminarmente. Cuando, por ejemplo, el juez considere que es una tutela con tendencia maliciosa para hacer una articulación y dilatar una investigación, ¿no? O, por ejemplo, que está obstruyendo la labor del fiscal. O sea, por ejemplo, cuando tú presentas por ejemplo, un caso concreto de rechazo liminar es cuando, por ejemplo, tú presentas una tutela de derechos para cuestionar una disposición de formalización e investigación preparatoria. Pues, o sea, ahí no puedes tú cuestionar, porque el fiscal, en base ya a los recaudos que ha tenido en las diligencias preliminares, ha considerado que sí hay elementos de convicción del delito y que lo vincula al imputado y por eso formaliza. Nosotros, acuérdense que la clase pasada hemos hablado de la formalización y haciendo una comparación con el Código de 1940 es cuando recién se inicia el proceso. Antes se llamaba autoapertura de instrucción y ahora se llama disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, el juez tiene dos caminos. Puede aceptar tu solicitud y ver si cumple con los requisitos de forma y de fondo y señalar una fecha para la audiencia. Pero si el juez considera que, por ejemplo, está atacando la nulidad de un acto o que está, por ejemplo, cuestionando la labor del fiscal, simplemente la rechaza liminarmente. El juez tiene la facultad de rechazarla liminarmente, o sea, de plano, simplemente la declara inadmisible y la archiva. ¿Ya? Esa facultad se la da el plenario que salió un acuerdo plenario que los voy a mencionar más adelante, y le da esa facultad al juez, porque esto también tiene que ser residual, ¿no? O, por ejemplo, el plenario también habla de que esta medida es residual, o sea, esta medida solamente tiene que ver con los derechos fundamentales que son afectados, ¿no?, en las actuaciones dentro de la investigación. Pero, por ejemplo, hay otros mecanismos que establece el mismo Código Procesal Penal para poder cuestionar otras situaciones que tienen una vía procedimental propia, ¿no? Por ejemplo, el control de plazos. El control de plazos, la norma señala de que la investigación preparatoria puede durar 120 días, prorrogable a 60 días más. Pero ¿qué pasa si el fiscal no termina ese plazo y no expide la resolución de conclusión de investigación preparatoria? Entonces tú puedes pedir, mediante una audiencia de control de plazo, que la vamos a ver más adelante, que el fiscal expida la resolución correspondiente y se pase a la siguiente etapa, ¿no? Entonces hay mecanismos que tienen una vía procedimental propia para cuestionar un acto procesal, ¿no? Entonces en ese caso no opera la tutela de derecho. Entonces el juez, si advierte esa situación, la puede de plano rechazar, como le digo. Por ejemplo, como ya dije, si cuestiona una formalización y continuación de la investigación preparatoria, el juez la va a rechazar de plano, porque para eso están las cuestiones previas, para cuestionar esa disposición, están las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales o excepciones. Entonces son otros mecanismos que tienen una vía procedimental propia. La audiencia de tutela. Entonces, la audiencia de tutela, el juez puede declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos. En ese caso, el recurrente apela y la puede declarar procedente, ¿no? Y se dicta la medida correctiva o de protección. En ese caso, el código no señala si hay recurso de apelación, simplemente se aplica la medida, o sea, y como no señala, se entiende que es irrecurrible la resolución o del juez que concede la medida, la tutela de derechos, ¿ya?
Pero en el otro caso, si es desfavorable a la solicitud, sí puede interponer recurso de apelación. Los criterios adoptados en el acuerdo plenario 04-2010 JC sobre la tutela de derechos. La tutela de derechos solicitada por el sujeto pasivo agraviado del tercero civilmente responsable debe ser rechazada liminarmente. Hace un momento dijimos que la doctrina moderna está considerando o hace una interpretación extensiva, ¿no?, al artículo 71 que señala que el actor puede, 71.4, que señala que debe solicitar la tutela de derechos es el imputado. Pero este acuerdo plenario de la Corte Suprema va más allá y señala de que no, que simplemente la puede solicitar el imputado y no la parte agraviada ni el tercero civilmente responsable. Por eso dice que si ellos la solicitan, el juez tiene que rechazarla de plano. Otro criterio adoptado en el plenario en mención es que solo se puede ejercer en la etapa de diligencias preliminares o durante la etapa de la investigación preliminar. No puede plantearse en la etapa intermedia ni de juzgamiento. Eso también ya lo hemos visto. Ahora, le da la facultad al juez para que pueda calificar la solicitud de tutela. También lo hemos visto hace un momento. O sea, el juez puede ver si, como vuelvo a repetir, si esta solicitud de tutela de derechos tiende a cuestionar una disposición, por ejemplo, de formalización de investigación preparatoria o continuación de investigación preparatoria, la puede rechazar. O si pretende la nulidad de un acto de investigación, también la puede rechazar. O sea, el juez tiene la facultad de poder merituar, analizar y revisar la solicitud de tutela de derechos, ¿no?, si es que va orientado o no a corregir, proteger o a subsanar una omisión de un derecho fundamental del imputado que ha sido violentado. El juez, si admite la solicitud de tutela, dispone de llevar adelante la audiencia y escucha a las partes, ¿no? Pero también puede rechazar la solicitud cuando tenga por objeto obstruir la labor del fiscal, como ya lo hemos visto. Puede acceder a la solicitud sin convocar a la audiencia cuando se requiere objeto de atención y convocar a una audiencia y porta un retraso. O sea, el juez también tiene otra facultad. O sea, puede rechazarla. El juez, cuando califica la solicitud de tutela de derechos, la puede admitir a trámite y puede convocar a audiencia. O puede rechazarla liminarmente de plano, porque puede cuestionar el petitorio manifestando que no está orientado a proteger, corregir o subsanar la omisión de un derecho fundamental. Y tiene una tercera opción, que puede darle la tutela sin necesidad de convocar a una audiencia. O sea, no necesariamente tiene que haber audiencia. O sea, tiene tres facultades, tiene tres posibilidades el juez para resolver la tutela. Hay otro mecanismo de tutela, que es el control de plazos, y que también ya lo advertimos hace un momento. El control de plazos es una modalidad específica de la tutela de derechos que ha merecido regulación separada de ella debido a su gran importancia en el actual sistema procesal. ¿En qué casos procede? Procede primero cuando alguien se considera afectado por excesiva duración de las investigaciones preliminares, solicitará al fiscal su conclusión y que dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo razonable, este último podrá recurrir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instando su pronunciamiento. Es lo que yo le decía, o sea, en cada etapa que establece el Código Procesal Penal hay plazos, ¿correcto? Y entonces los plazos tienen que respetarse. Con el antiguo Código de 1940 los plazos nunca se respetaban, los plazos duraban lo que podía, ¿no? O sea, el proceso penal sumario, decreto legislativo 124, debe durar 2 meses, ampliaba un mes más, pero al final duraban 4 años. ¿Y cómo hacías tú para controlar el plazo? O sea, ¿cómo hacías tú para fijarlo al juez y centrarlo al juez para que el juez en menos de un año saque la sentencia? No había, porque las partes dilataban, ¿no? Presentaban sus recursos, apelaban, se oponían, tachaban. En cambio acá no, acá ya con esta figura del control del plazo es fácil.
El fiscal tiene un plazo para investigar. Diligencia preliminar son 20 días. Investigación preparatoria 120 días, prorrogable a 60 días más. Si tú ves que en ese interín termina el plazo y el fiscal no expide la resolución de conclusión de la investigación preparatoria, le dice: señor fiscal, por favor, usted expida la resolución que corresponda. El fiscal no te hace caso, allá vas donde el juez. Señor juez, solicito una audiencia de control de plazo porque el señor fiscal no quiere expedir la resolución correspondiente y ya venció el plazo de la investigación. Se inició tal fecha y terminó tal fecha. Entonces el fiscal le dice: ya, evalúa los documentos y si ve que efectivamente se ha excedido el plazo, convoca a una audiencia, ¿no?, de control del plazo. Y si el fiscal acepta, o sea, dice sí, efectivamente se ha excedido el plazo, ordena que se expida la resolución de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? Entonces es un elemento que nos permite cautelar los plazos y que las diligencias, ¿no?, las actuaciones tengan lugar en el plazo previsto para ellas mismas, ¿no?, por el fiscal. Y el juez resolverá previa audiencia con la participación del fiscal y del solicitante. Como le digo, o sea, si advierte el fiscal que se excede el plazo, señala la fecha de la audiencia y lo jala al fiscal y también al solicitante. En el segundo supuesto, si vencidos los plazos previstos y el fiscal no da por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez. Para estos efectos, el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo. Luego de revisar las actuaciones y de escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda. Entonces, en esos momentos procede el control de plazo. Esto no estaba. Perdón, esto se ha filtrado. Esto no debía estar ahí. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí lo que es la audiencia de tutela de derechos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo procede? Recapitulando, ¿cuándo procede? ¿Cuándo procede la audiencia? Recapitulando, cuando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando no se le informa al imputado de los hechos que se le imputan. Otro caso más, cuando no le notifican su detención. No tienen que notificarle la notificación, mediante un cargo se le notifica la detención. Y es más, yo me acuerdo cuando yo practicaba en el juzgado penal, llegaba un detenido y entonces cuando le tomaban su declaración instructiva, ahí le notificaban su mandato de detención. Entonces tiene que notificarle la detención. ¿Y saben por qué se le notifica la detención? ¿Ustedes saben por qué se le notifica la detención? Para que pueda ejercer su derecho de apelación. Entonces, a partir de esa fecha cobra el término. Yo puedo cuestionar el mandato de detención judicialmente. Y por eso es que se tiene que notificar la detención. ¿Correcto? Otro caso más es, por ejemplo, cuando no se informa, cuando no se le informa de sus derechos. De sus derechos. ¿No? Otro caso más, por ejemplo, o sea, porque tú tienes que decir, tienes derecho a ¿cómo se llama? Guardar silencio, ¿no? O ¿cómo se llama? Porque todo lo que diga puede ser en su contra, tiene derecho a ser asistido por un abogado, ¿no? Por ejemplo, cuando
no se le permite contar con su abogado. ¿No? En su manifestación, por ejemplo. Otro caso, cuando no se le permite o cuando se le toma su manifestación sin la presencia del fiscal. Otro caso, por ejemplo, cuando no se le permite un examen médico legal, por ejemplo. ¿Qué más decías? Perdón, ¿qué ibas a decir? Cuando no se le ejerce el derecho de defensa. Ya dentro de... Del abogado. Oye, está bien. Por ejemplo, cuando no se le permite escoger a su abogado, por ejemplo. Cuando no se le permite realizar una llamada telefónica, por ejemplo. Y así, cuando, por ejemplo, se le tiene incomunicado, ¿no? No puede reunirse con sus familiares, ¿no? O sea, y así, todo aquello que atenta con sus derechos fundamentales, entonces va a dar lugar a que el imputado puede ejercer su derecho a solicitar una tutela de derechos. O por ejemplo, cuando le saca información golpeándolo, obligándole, o por ejemplo, cuando no se respetó que él guarde silencio, porque ahora tú puedes guardar silencio. Anteriormente, con el Código de 1940, si tú guardabas silencio, podía considerarse como que estabas aceptando los hechos, ¿no? O podría ser desfavorable para ti. Pero ahora no. Ahora tú puedes quedarte callado. O sea, nadie te puede obligar a que tú declares. Pero ellos, por ejemplo, la policía, que hay buenos policías y malos policías, pero hay, por ejemplo, no sé, se me ocurre, la policía lo golpea para que diga que sí, que él robó, que él fue el que mató, ¿no? Entonces utilizan métodos que no son los apropiados para sacarle la información. Ahí también tú puedes pedir la tutela de derechos. ¿Correcto? Entonces, todo aquello que tenga que ver con los derechos fundamentales y libertades de la persona humana, contenidas en la Constitución, si son violentadas, pueden ser materia de una solicitud de tutela de derechos. ¿Correcto? ¿Copiaron? Sí. Ya. Caso procede. ¿Y en qué casos no procede? Ya eso ya lo hemos puesto ahí, ¿correcto? ¿Sí? Lo hemos puesto acá. Cuando pretendes solicitar la nulidad de un acto de investigación, o cuando cuestiones una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, en ese caso no procede. O cuando, por ejemplo, cuestionas una resolución de archivo. O sea, el fiscal recibe un documento de la policía, ¿no? Vamos a graficarlo mejor, ¿ya? Viene la denuncia. El circuito, como decimos. Viene la denuncia, ¿correcto? Al fiscal. ¿Qué hace el fiscal?
ordena una diligencias preliminares, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo las diligencias preliminares? 20 días, ¿correcto? Después de diligencias preliminares, ¿qué viene? Ya el fiscal se pronuncia, ¿sí o no? Con las diligencias preliminares, ya sea a nivel fiscal o a nivel policial, esto puede ser policial, la diligencia puede ser en la policía o puede ser en la misma fiscalía, ¿correcto? Entonces, con estas diligencias preliminares, puede ser policial o puede ser en la fiscalía, ya el fiscal cuenta con una serie de documentos, ¿no? Con un expediente, ¿no? Un expedientillo que contiene diligencias actuadas, realizadas, manifestaciones, pericias, ¿no? Puede ser pericias, puede ser pruebas documentales, puede ser declaraciones, ¿no? De testigos, declaración de parte. Entonces el fiscal ya evalúa todo lo que tiene ahí. En ese momento, el fiscal, ¿qué va a hacer? Tiene dos opciones. Puede disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria o puede disponer la no formalización. La no formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esto acá, en otras palabras, es el archivo. Sino que tiene su nombre, pero este es el archivo. ¿Correcto? Entonces, la persona que interpuso la denuncia va a ser notificada con esta disposición de archivo. Disposición de no formalización y continuación de la investigación preparatoria. Mejor dicho, archivo definitivo. Dice, no he encontrado elementos de juicio, o no hay pruebas que vinculen al imputado, al investigado con los hechos en materia de investigación. Bueno, ya, justifica el fiscal, porque tiene que estar motivada la resolución, y dice que no. Entonces, por ahí, un abogado que quiere justificar, repetir sus honorarios, un abogado que se cree palomilla, dice, no, hay que plantear una tutela de derechos. Y plantea una tutela de derechos. Y la dirige contra esta disposición de no formalización, o sea, la dirige contra la disposición de archivo de la investigación. Y usted va a decir, no, pero ¿cómo lo va a hacer? Ha habido casos que lo han hecho. Y el juez de plano la ha rechazado. Porque acá, ¿qué cabría? Acá, ¿cuál es el acto procesal para cuestionar esta disposición? Si estás en Lima, el recurso de queja. Y si estás con el nuevo Código Procesal Penal, sería el requerimiento de elevación para que el fiscal superior examine esta resolución. Entonces, tiene una vía procedimental propia el cuestionamiento de ese acto de investigación. Entonces el juez la va a rechazar. En la práctica también se ve muchos casos en donde los abogados cuestionan, como dije hace un momento, esta disposición. Pero el juez de investigación también la va a quedar inadmisible de plano,
Porque para cuestionar esto tienes las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y las excepciones. Entonces tienes otros mecanismos propios que establece el mismo Código Procesal Penal para cuestionar estas disposiciones. Entonces hay que tener cuidado al momento de plantear una tutela de derechos. Vuelvo a incidir y vuelvo a repetir y soy enfático en decir, tiene que ver directamente con los derechos fundamentales del imputado, los derechos y libertades fundamentales de libertad del imputado que están consagradas en la Constitución política, ¿no? Derecho a ser informado de los cargos que se le imputan, derecho a ser asistido por un abogado, ¿no? Derecho a elegir un abogado de su elección. Si eres, por ejemplo, un extranjero, tienes derecho a que tener un intérprete para que te comunique cuáles son los cargos que se te imputan, ¿no? A no ser incomunicado, ¿no? A pasar un examen médico legista, porque muchas veces la policía a veces comete excesos y te puede agredir, a quedarte callado. Entonces, ya hemos visto hace un momento en qué casos, por ejemplo, procede la solicitud de tutela de derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en la práctica se ve que hay abogados, no sé si por cuestión de una estrategia judicial o para justificar cómo se va un trabajo que no han hecho bien, yo supongo que debe ser así, ¿no? Cuestionan estas disposiciones mediante una tutela de derecho, o también, como ya les dije, para pedir la nulidad de un acto de investigación. ¿Correcto? Entonces está claro ese punto, ¿no? ¿Sí? ¿Me quedó claro? Listo. Entonces ahora pasemos a lo que es la constitución en actor civil. ¿Correcto? Audiencia de constitución en actor civil. Yo les he traído una definición del doctor César San Martín Castro, vocal supremo. Él define al actor civil como a toda persona que puede ser agraviado o sujeto pasivo del delito, ¿no? Es decir, que indirectamente ha sufrido el daño criminal y en el defecto de él, el perjudicado. Esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directamente o inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial, ¿no? O sea, el resarcimiento del daño ocasionado tiene que estar precisado cuando se constituye actor civil. Me tiene que decir, ¿sabe qué? Yo considero que el daño moral, el resarcimiento del daño ocasionado es tanto. Entonces, me tengo que constituir actor civil. ¿Por qué? Porque si solamente me quedo en la fase de agraviado, no podría impugnar cualquier resolución. O sea, no tengo participación activa dentro de la investigación, dentro de los actos de investigación. Si yo no estoy constituido actor civil, no puedo apelar un auto, no puedo apelar la sentencia. Entonces, para darme legitimidad y poder buscar, como le dije, la parte agraviada no solamente busca que se castigue el delito que se ha cometido, sino también busca que se le indemnice por ese delito. Entonces, por eso, pero para estar legitimado, para buscar esas dos figuras dentro de la investigación, tengo que constituirme en actor civil. Con el antiguo código, el código de 1940, la figura era más fácil, porque simplemente tú agarrabas y presentabas un escrito al juez y le decías: señor juez, de conformidad con el artículo 54 y siguiente del Código de Procedimientos Penales de 1940, solicito se me constituya en parte civil. El juez simplemente sacaba una resolución y te daba esa categoría o esa condición. Ahora no, ahora los requisitos son más exigentes. O sea, la solicitud tiene que tener varios ítems. Uno de ellos es que dar los hechos, otro es que tienes que tener las generalidades de la persona que se está acreditando como parte civil, del imputado. También tienes que inclusive indicar los instrumentos que te dan esa facultad para poder solicitar la constitución de actor civil, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahora tienes que ser un poco más amplio y, como le digo, tienen otros requisitos que son mejor porque el juez ya tiene una visión más amplia
de por qué tú estás solicitando ser parte civil, ¿no? Y también se discute en una audiencia. Entonces, ¿por qué? Por los principios de oralidad y publicidad, y también por el contradictorio, porque también puede haber oposición de una de las partes en la solicitud de actor civil, que ahorita lo vamos a ver, ¿correcto? Pero vamos a hacer la diferencia, como siempre. Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿correcto? Nuevo Código Procesal Penal 2004. Acá se llamaba ¿cómo? Acá se llama actor civil. Acá ¿cómo se llama? ¿Cómo le dije que se llama? Parte civil. ¿Correcto? Estas son diferencias. Diferencias. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poniendo las diferencias poco a poco conforme vayamos avanzando. Requisitos para constituirse en actor civil. La solicitud se presenta por escrito ante el juez de investigación preparatoria. En el Código de 1940 se presenta ante ¿quién? Ante el juez instructor, ¿no? Que tiene la misma categoría que el juez de investigación preparatoria, simplemente que tienen diferentes funciones. Porque el juez de 1940, el juez instructor, el juez era el que instruía, el que llevaba adelante la investigación. Acá con el nuevo código ya no es así. El que tiene adelante la investigación es el fiscal. El juez acá es un juez de garantías, es un juez de investigación preparatoria. Es totalmente distinto. No instruye, es solamente fiscaliza la legalidad de las actuaciones de la etapa investigatoria y también sentencia. Entonces, ahí no hay mucha diferencia. Esta solicitud debe contener generales de ley de la persona física, o sea, ahí estamos tratando de un imputado, persona natural, el nombre de la persona jurídica con sus generales de ley de su representante legal. Muchas veces hay empresas que son agraviadas, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez trabaja en RPP Noticias y en la noche hizo un documental, hizo un programa periodístico, y cuando todos se fueron se sacó 5 computadoras, 5 lactos, se las sustrajo, se las robó, ¿no? Entonces es denunciado. ¿Quién se la agraviado ahí? La persona jurídica, RPP Noticias. Entonces, cuando es el agraviado una empresa jurídica, una persona jurídica, como es abstracta, tiene que tener las generalidades de ley de su representante, ¿correcto? Entonces, acá hay requisitos. Requisitos en la solicitud. Aquí no hay requisitos. Solo invocabas el artículo 54 del Código de Procedimientos Penales. ¿Correcto? Ya. Entonces, tiene que también la solicitud que tú vas a presentar, ¿no?, al juez, tiene que tener el nombre del imputado, ¿no? O sea, yo, señor, estoy solicitando que se me constituye actor civil en esta investigación contra el imputado tal, porque él ha cometido delito de mi agravio, ¿no? Entonces, el nombre del imputado, en su caso, el tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder. Claro, ustedes saben que el tercero civilmente responsable no responde por el delito, pero sí responde por la parte económica. O sea, a él no se le va a sancionar a 4 años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente o 2 años. A él se le va a imponer, él responde más que todo por la parte económica, por el resarcimiento del daño ocasionado. El tercero civilmente responsable, ¿quién es? Por ejemplo, el ejemplo clásico que ponía el doctor Peña Cabrera en sus libros, que por ejemplo, yo estoy manejando, mato a una persona por una imprudencia mía, ¿no? Yo la mato porque decía que yo bajé la velocidad, era una zona escolar y yo
creyéndome que tenía habilidades, ¿no? Destreza para poder sortear cualquier circunstancia en contra que se me presente con mi auto, no hago caso, sale un niño y ¡pum! Lo atropello. Entonces ahí el responsable de ese delito, de ese hecho, ¿quién es? Yo, directamente. ¿Y quién es el responsable? El tercero civilmente responsable es el dueño del vehículo. O sea, el dueño del vehículo me prestó su carro, me lo alquilaba, y él, por ese motivo, como es el propietario de ese vehículo, ¿Hay responsabilidad indirecta? no, es tercero civilmente responsable. No, por el caso si la persona, por ejemplo, le presta su vehículo a otra persona y esa persona quien maneja por el daño y la propietaria del vehículo no, digamos que no es directamente responsable del daño, sino la persona quien, no sé si me entiende. A ver. A ver, por ejemplo, ponemos un caso, a ver, un policía, por ejemplo, dispara a un delincuente dentro de sus funciones. Quien responde por esos daños es el Estado, porque el policía representa al Estado. No sé si me entiende. Claro, pero eso es distinto. Es muy distinto. Es muy distinto porque ahí el que asume la responsabilidad directa es la institución de la que tú perteneces. O es más que todo que tiene que ver con una institución a la cual tú representas. Acá no, acá es un bien que era mío y yo te lo doy para que tú trabajes, por ejemplo. Pero en ese caso no procede. ¿En ese caso cuál? O sea, cuando tú prestas tu bien, un auto, alquilas a otra persona y esa persona genera un daño a otra persona y yo propietario de ese auto también tengo que responder por ella. Tú respondes pero civilmente, o sea, respondes por la parte económica, pecuniaria, o sea, por la indemnización. O sea, si lo condenan, yo que atropellé, respondo con la pena privativa de libertad que me pueden poner. Pero el tercero civilmente responsable, el propietario del vehículo, responde en la parte económica nada más. O sea, en la indemnización que va a poner, el otro también va a tener que pagar. ¿Correcto? Ya. Entonces, nombre del imputado en su caso del tercero civilmente responsable. El relato del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Ojo, el relato del delito. O sea, acá no solamente tienes que agarrar y poner los generales del delito y el nombre del imputado, sino también tienes que agarrar y hacer un pequeño relato. Es decir, con fecha tal, yo salía de trabajar, ¿no? Era aproximadamente las 8 de la noche, estaba cruzando la avenida Aramburú con Paseo de la República y en ese momento se apareció el señor, el investigado, sacó un cuchillo, me detuvo, me empujó, me quitó mis cosas, me arrancó, me golpeó, o sea, narran los hechos. O sea, tienes que ser un poco más amplio, ¿no? Para poder solicitar la consideración de actor civil. O sea, tienes que darle las herramientas al juez para que el juez vea que efectivamente tú eres el afectado con ese delito, ¿no? Y también exposición de razones que justifican tu pretensión. O sea, tienes que decir, ¿sabe qué? Mire, yo soy afectado, estoy en tratamiento psicológico, no puedo salir a la calle, ¿no? O sea, todo lo que te ha producido ese delito. O sea, tus razones por las cuales tú necesitas constituir acto civil y también, ahí también le puedes decir que yo considero que a mí se me debe pagar tanto de indemnización, ¿no? La prueba instrumental que acredite su derecho. Por ejemplo, tú agarras y dices, no, que el señor me robó un iPad, última generación, todo. Sí, acá está, mira, acá tengo la factura que yo la compré, acá en López Plaza de Angamos, y ¿cómo se llama? Con Tomás Marzano. Justamente en ese momento la había comprado, acá está la factura, está mi nombre, el iPad, y el señor me robó el iPad, acá está, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, el Código Procesal Penal de 2004 es más amplio, ¿no? Te pide una serie de requisitos adicionales a la solicitud, ¿no? Para que el juez tenga mayor convicción de por qué tú estás solicitando constituirte en actor civil. Acá no, como digo, acá simplemente tú agarras un escrito de ni siquiera era media hoja, eran 3 líneas nada más. Me informé con el artículo tal, y todo se me constituye en parte civil. Y con eso bastaba. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque acuérdense que acá, en el Código de 1940, todo era escrito y era reservado. En cambio, acá, ¿qué prima? En las audiencias, ¿qué prima? La publicidad y la oralidad.
y también el contradictorio. Y acá, con este nuevo código, todos los requerimientos que tú tienes, que haces, tienes que oralizarlos, tienes que ir al juez y convencerlo, tienes que exponerle los hechos, tienes que tener una línea de argumentación jurídica para que el juez te pueda entender y pueda darte la razón. Oportunidad para constituir un actor civil. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 del nuevo Código Procesal Penal, la constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. ¿Correcto? El Código Procesal Penal, dice textualmente que tú te puedes constituir en actor civil antes que termine la investigación preparatoria. ¿Cómo era en el Código de 1940? Vamos a ver acá. Momentos para constituirse en actor civil. Ya. A ver. Siempre la línea. Código de Procedimientos Penales 1940 y nuevo Código Procesal Penal del 2004. ¿Correcto? Ya. ¿Cómo era acá? Acá era después de tu declaración instructiva, después de tu declaración preventiva, y hasta antes del dictamen fiscal. ¿Correcto? O sea, ¿qué pasa acá? ¿Cómo era? Había un auto apertorio de instrucción, ¿no? Un auto apertorio de instrucción. En el auto te ponían comparecencia o detención, si lo hemos visto en la clase anterior, y el juez en ese auto apertorio de instrucción ordenaba una serie de diligencias y se abría una etapa de investigación o de instrucción, como se llama. ¿Correcto? Después de esa etapa concluía y el expediente se iba al fiscal para que el fiscal se pronuncie. Y el fiscal, ¿qué decía? Después podía pedir una ampliación de la investigación, o sea, podía formular un dictamen ampliatorio, podía también formular un dictamen acusatorio, acusaba y solicitaba pena, o también podía formular un dictamen de sobreseimiento, o sea, el archivamiento de la investigación por falta de pruebas. ¿Correcto? Entonces, con este código de 1940, los momentos para poder presentar tu solicitud de constitución a actor civil era después que tú dabas tu declaración preventiva. Vuelvo a repetir. El juez calificaba la denuncia, el fiscal tenía 15 días para hacerlo, expedía una resolución que daba inicio a la investigación, que era el auto apertorio de instrucción, y en esa resolución se señalaba una serie de diligencias que debían de actuarse y practicarse. Y una de ellas era la declaración preventiva del agraviado. Entonces, una vez que el agraviado daba su preventiva, ahí recién podía ya meter su escrito, ingresar su escrito, solicitándole al juez que lo tenga como parte civil. ¿Y hasta qué momento? Hasta antes de que el fiscal emita su dictamen. O sea, en toda la etapa de la investigación o toda la etapa de la instrucción. ¿Correcto? ¿Qué dice acá el nuevo código? El Código Procesal Penal dice: deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. O sea, antes de la conclusión
de la investigación preparatoria. Antes, o sea, ese es hasta el límite que tú tienes para poder pedirlo. Pero ¿desde cuándo? La pregunta es ¿desde cuándo? Porque el código no lo dice. O sea, ¿desde cuándo tú puedes? Porque este es hasta. O sea, hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria tú puedes pedir. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Hagan una comparación con esto. El código de procesal penal no lo dice, solamente tiene ese artículo donde dice el actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Pero ¿desde cuándo? A ver, nos ordenamos un poco. Hay que ordenarse un poco, ¿correcto? Vamos a hacer un circuito, como siempre, el circuito, para que se orienten mejor. ¿Se entiende, no? Con el circuito es mejor, ¿no? Ya. Entonces, viene la denuncia, ¿correcto? Viene la denuncia. Fiscal dispone diligencias preliminares. ¿Correcto? Ya, acá son 20 días. Después de eso, ¿qué viene? Dijimos, el auto, la disposición, de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Esto, ¿a quién se lo notifica? ¿Esto a quién se lo notifica? ¿O a quién se le comunica? Al juez. Al juez de investigación preparatoria. O sea, esta disposición el fiscal se la notifica al juez de investigación preparatoria. Y el juez expide una resolución por la que tiene por comunicada la formalización de la investigación preparatoria. Ya, entonces vamos, ahora sí, nos entendemos mejor. A ver, nosotros sabemos que la etapa límite para pedir la constitución al actor civil es, de acuerdo al artículo 101 del nuevo Código Procesal Penal, hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Acá comienza la investigación preparatoria, con la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. La pregunta, ¿podemos entonces plantear la constitución del actor civil aquí, en la etapa de diligencias preliminares? ¿Podemos? ¿Por qué? Recién
va a iniciar, está dando, recién se va a computar los 20 días para que empiecen con la investigación preparatoria. Y el fiscal va a ordenar recién la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Yo pienso que en esa etapa es donde debe ir. Ya. Es verdad, acá no se podría poner, no se podría pedirlas, no se podría pedir porque todavía no se ha iniciado el proceso formalmente. No has inculpado. El fiscal formalmente no ha iniciado una investigación contra Juan Pérez. Acá solamente son diligencias preliminares para tener convicción si va o no a una investigación. Entonces, acá no se podría, ¿correcto? Se podría acá, ¿correcto? Con la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ya, pero ¿en qué momento? De acuerdo a la práctica, esto quiero que lo tengan claro, después de estas diligencias preliminares, el fiscal emite una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Esta disposición se le notifica al juez de investigación preparatoria y el juez saca una resolución por la que tiene por comunicada la formalización de investigación preparatoria. Entonces, ¿en qué momento yo pido constituir el actor civil? Cuando el fiscal expide esta resolución, cuando el juez de investigación preparatoria es notificado con esta resolución, o cuando el juez expide esta resolución que tiene por comunicada la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿En qué momento? ¿Aquí, cuando notifican esta al juez, o cuando el juez expide esta resolución? Sí, es a nivel del juzgado, ante el juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? ¿Dónde pides tú? Hemos dicho, ¿tú dónde solicitas? ¿Tú a quién le solicitas constituirte actor civil? ¿Al fiscal? No. Al juez. Entonces, cuando el fiscal expide esta disposición, yo no puedo todavía ir al fiscal y decirle, fiscal, quiero constituirme actor civil. No, porque es el juez. Esta disposición se la notifica al juez. Y el juez expide una resolución por la que tiene por comunicada la formalización y continuación de la investigación preparatoria. A partir de acá, porque el juez ya te dice, yo ya tomé conocimiento de esta formalización de la investigación. Entonces, a partir de aquí para adelante, tú puedes solicitar ya válidamente constituirte actor civil. Entonces, en base a eso, ya podemos concluir que de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, momentos para solicitar la constitución de actor civil. Primero, desde que el juez de investigación preparatoria expide la resolución por la que tiene por comunicada la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria hasta el segundo momento, hasta antes de la conclusión de la
investigación preparatoria. Entonces, queda claro que estos son los momentos en los cuales podemos solicitar la constitución en actor civil. ¿Correcto? ¿Está claro, no? Sí. La norma, como le decía, no precisa desde qué momento, pero en la práctica es así. En la práctica es así. ¿Sí? ¿Me copiaron? Sí. Audiencia de constitución a actor civil. ¿Cuál es el trámite de la audiencia? El juez de investigación preparatoria, una vez recibido el requerimiento de constitución a actor civil, expide una resolución solicitándole al fiscal información sobre los sujetos procesales y sus domicilios. O sea que, previa a la fecha de la realización de la audiencia, el juez te dice: oiga, fiscal, por favor, usted tiene que decirme, o le pido que me informe, quiénes son los sujetos procesales, porque tengo que notificarlos para que vengan a esta audiencia, en base al principio de oralidad, publicidad y contradictorio. Necesito que también me dé sus domicilios, porque como leo código procesal penal, el fiscal tiene que, por ejemplo, en el caso de los testigos, él tiene que tratar de llegar a los testigos para que vayan a la audiencia a declarar. En cambio, con el antiguo código, la misma sala, los jueces hay que notificar. Acá no. La carga de llevar a los testigos la tiene el fiscal ahora. Entonces dice: yo voy a notificar para la audiencia, pero necesito que usted, ¿cómo se llama?, me diga quiénes son los sujetos procesales en esta investigación y cuáles son sus domicilios. Entonces el fiscal le informa al juez todo por escrito, ¿no? O sea, le da informe escrito, porque oral tampoco. Oral tiene que quedar un documento donde él le da los nombres. Entonces, una vez que el fiscal informa al juez sobre los sujetos procesales, ¿qué hace el juez? Expide una resolución admitiendo a trámite la solicitud de constitución a actor civil y pone en conocimiento de los demás sujetos procesales dicha solicitud. ¿Por qué pone en conocimiento de los demás sujetos procesales? ¿Me pueden decir ustedes qué se le ocurre? ¿Por qué le comunica a ellos? Acuérdense del contradictorio, porque una de las características fundamentales es el contradictorio, que también va a haber en la audiencia: publicidad, oralidad y contradictorio. ¿Por qué pone conocimiento? Para que cualquiera de los sujetos procesales pueda oponerse a esa solicitud de constitución a actor civil. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, le pongo un caso que tiene que ver conmigo. Hay un delito electoral. Un señor entra a un centro de votación y rompe las ánforas porque no le gustó el resultado, ¿no? Rompe las ánforas, las quema, todo, destruye material electoral. Se configura un delito electoral, notifica al procurador de la OMPE y al procurador del jurado. ¿Correcto? Entonces, el procurador de la OMPE quiere ganarme el vivo y ¡pum!, presenta su solicitud de constitución de actor civil. Y como yo también estoy en esa parte como agraviada, me notifican. ¿Qué hago yo? Yo me tengo que oponer. ¿Por qué? Le voy a decir: señor juez, un momentito, yo me opongo a que ese procurador de la OMPE sea constituido en parte civil. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, artículo 5, inciso Q, una de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones expresamente es la de denunciar todos los delitos electorales. Y si usted va a la Ley Orgánica de la OMPE, no va a encontrar un artículo específico que señale que la OMPE tiene la facultad o la obligación o función de denunciar los delitos electorales. En consecuencia, si yo tengo la facultad, la función, dice, de denunciar el delito electoral, yo soy el agraviado. Entonces, por eso me opongo. Él no debe ser la parte civil. Yo debo ser el actor civil. Por eso es que notifican los demás sujetos. ¿Correcto? Ya. Entonces, eso está claro. Entonces, después de eso, si no hay oposición, o si hay oposición, el juez te dirá que lo oralices en la audiencia. O sea, yo puedo presentar mi posición por escrito, pero voy a tener que fundamentar oralmente en la audiencia, porque va a haber una audiencia. Y hay un pleno sobre el actor civil de la Corte Suprema que dice que necesariamente debe haber audiencia.
necesariamente tiene que llevarse a una audiencia por los principios, como ya vuelvo a decir, oralidad, publicidad y contradictorio. ¿Correcto? Entonces ya, con oposición o sin oposición, el juez cita a la audiencia de constitución al actor civil citando al solicitante, al fiscal y demás sujetos procesales. En la audiencia, el juez de investigación preparatoria escucha por su orden al abogado defensor del solicitante, al fiscal y al abogado del imputado. ¿Correcto? Después el juez resuelve. Puede declarar inadmisible de plano la solicitud de constitución del actor civil por inconcurrencia en la audiencia del solicitante, o puede declarar procedente la solicitud de constitución del actor civil. Acá hay un tema discutible. Hay un plenario acá hay un tema bastante discutible. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. O mejor terminamos de ver la apelación y explicamos por qué es discutible la concurrencia o no de la parte del solicitante en la audiencia de constitución del actor civil. ¿Ya? La audiencia de constitución del parte civil. Entonces, de acuerdo a lo que resuelve el juez, uno puede interponer recurso de apelación. Contra la resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor civil, procede recurso de apelación. Recibidos los autos, la sala corre traslado del escrito de apelación al fiscal y a los demás sujetos procesales por el término de 5 días. Absuelto el traslado, vencido el plazo sin hacerlo, la sala puede rechazar la apelación o en su defecto puede asignar día y hora para la audiencia de apelación. Antes de la notificación de dicho decreto, el fiscal, como los demás sujetos procesales, pueden presentar prueba documental o solicitar que se agreguen a los autos un acto de investigación con posterioridad a la interposición del recurso. La sala absolverá el grado dentro de los 20 días. Ese es el trámite de la apelación de la Constitución en el actor civil. Pero esto tiene mayor importancia en cuanto al pronunciamiento del juez respecto a la concurrencia o no concurrencia de la parte solicitante a la audiencia de constitución del actor civil, que era lo que yo justamente le estaba diciendo, que era un tema bastante preocupante. Hay un acuerdo plenario, el 5/2011, CJ 2016, que habla sobre los requisitos, oportunidad y forma de la constitución de actor civil. ¿Qué dice el acuerdo plenario? El acuerdo plenario dice... ¿Qué dice el acuerdo plenario? El acuerdo plenario dice de que la Constitución, el actor civil, necesariamente tiene que verse en audiencia, ¿correcto? En base a los principios que ya hemos dicho: oralidad, publicidad y contradictorio. Pero ¿qué más dice el acuerdo plenario? El acuerdo plenario dice que la asistencia a la audiencia es obligatoria para el fiscal. Y que la asistencia
es facultativa la asistencia a la audiencia para los demás sujetos procesales. Entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, en la práctica, yo como procurador tengo más o menos 5.000 procesos a nivel nacional en materia penal. Para controlar esa carga procesal tengo 10 abogados. No tengo procurador adjunto. Desde hace 4 años estoy sin procurador adjunto. Entonces, ¿ustedes creen que razonablemente 11 abogados van a poder sostener rigurosamente una carga procesal de 5.000 expedientes? No, pues. Nosotros tratamos de hacer denodados esfuerzos y esfuerzos sobrehumanos para poder atender la carga procesal. Y la llevamos, de acuerdo a las notificaciones que vienen. Pero la mayor parte de los procesos están en provincia. Y como yo no puedo desplazarme a cada rato, ¿no? Y todos los días en provincia para justamente estar en la audiencia de constitución de actor civil en todos esos casos penales, simplemente formulo mi requerimiento por escrito de constitución de actor civil, cuando me notifican ya la comunicación, que se tiene por comunicada la formalización y continuación de la investigación preparatoria, y el juez señala una audiencia. El juez señala una audiencia para ver justamente el tema de la constitución de actor civil. Entonces, como yo no puedo ir, y en base al acuerdo plenario, yo le mando una comunicación al juez y le digo: señor juez, de acuerdo a este acuerdo plenario, la facultad de asistir a la audiencia de los demás sujetos procesales, donde está el agraviado, es facultativa. Solamente la obligatoriedad la tiene el fiscal. Entonces yo solicito que en el acta de la audiencia se prescinda de mi asistencia y simplemente se proceda a leer mi solicitud de constitución de actor civil. Algunos jueces me dicen: perfecto, por más que el procurador no ha venido, se ha procedido a leer su constitución de actor civil, no ha habido oposición de algún sujeto procesal a la constitución de actor civil requerida o postulada por el procurador. En consecuencia, es atender su pedido y declaramos procedente la solicitud de constitución de actor civil del procurador del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Pero otros jueces dicen: no, el acuerdo plenario sostiene que esto debe ser en audiencia y debe mediar los principios de oralidad, publicidad y contradictorio. Y así haya o no haya oposición, usted tiene que venir aquí y sustentar su requerimiento, su postulación de constitución de actor civil. Entonces, no hay un criterio uniforme. Hemos encontrado jueces que aceptan la solicitud de constitución de actor civil sin necesidad de que el procurador o la parte de la vía asista en base a este plenario, y hay otros jueces que no, que quieren que tú vayas. Particularmente, en base a los principios de oralidad y publicidad y contradictorio, yo considero que la parte agraviada no está obligada a ir, porque a mí norma lo dice, y que el juez debería darle la razón siempre y cuando no haya oposición. Si hubiera oposición, ahí sí la parte debería ir, pero si no hay oposición, no tendría por qué ir. Pero lamentablemente no hay un criterio uniforme, no hay un criterio unánime entre todos los magistrados. Son a nivel nacional, entonces cada quien maneja su propio criterio. Y eso a mí me dificulta algunas cosas porque tengo que apelar, entonces se me complica un poco, ¿no? Yo los voy a dejar con la persona ahí, porque me dijeron que le deje a ellos 2 resoluciones de constitución de actor civil. Una donde me declaraban procedente y otra donde me venían por la inconcurrencia.
En el acta de la inconcurrencia le preguntan al fiscal, ¿qué opina? Bueno, el procurador no ha venido, nada más. Y el abogado de la parte investigada, el imputado, dice, ¿usted qué opina? No, no ha venido, tiene que estar acá, tenía que estar acá para que sustente, debe rechazarse su solicitud. Y el juez dice, bueno, ya saben que ya declara inadmisible por inconcurrencia del actor civil.